11 22 62 77 28. Es el teléfono que tenemos para que se comuniquen con nosotros el día de hoy. Y esta cortina, mientras yo aprovechaba para decir otras cosas, amerita para presentar a nuestro invitado este día, el cual está presentando su último libro, con temática, ¿no?, de los ovnis, que dice ¿qué hay detrás de los ovnis? Ese es el último libro. No es la primera vez que hablamos con él y para mí es un placer volver a presentar al doctor en psicología social o psicología social, Antonio Laceras. Buenos días, doctor. Federico Roveda lo saluda. Bienvenido a Cluseta otra vez. Buenos días, Federico. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? ¿Bien tanto tiempo? Bien, porque siempre tenemos cosas interesantes para seguir haciendo, así que Sin por duda eso alguna. estamos bien, exactamente. Doc, hoy nos quedábamos charlando, perdón, ¿no? Capaz que lo podríamos preguntar después, pero hoy estamos charlando en la preproducción. ¿Cuántos libros ya tiene escrito usted? Si es que los tiene contados. Según dice aquí la gente que me acompaña, porque yo no los he contado, pero ellos sí, este es el libro número 54. Yo pensé que me iba a decir según Wikipedia. Por eso esbocé la sonrisa. No, 54, pero ten en cuenta, me gusta a mí contar esta anécdota. A ver. En los primeros 2 libros que yo publiqué, uno se llamó Verdad y leyenda de los grandes cometas y el otro Informe sobre los visitantes extraterrestres y sus naves voladoras. Lo publicó mi primer editor, que fue la editorial Rodolfo Alonso editor. Pero resulta que yo tenía 20 años de edad. Y en aquella época, vos eras mayor de edad a los 21. Claro. La patria potestad era solo del padre, no era compartida. Así que los 2 primeros libros, el contrato de edición lo tuvo que firmar mi padre porque yo era menor de edad, ¿te das cuenta? Pero hablo de 50 años atrás. Pero me imagino que su padre le habrá pasado al autor lo que corresponde de haber ganado. Absolutamente bueno. Sí, porque firmó y nunca más se ocupó. Es más, él estaba convencido que escribiendo libros no se podía hacer una diferencia de dinero. Tal cual. Pero Los padres de antes eran Además, Rodolfo Alonso en esa época fue uno de los primeros editores que se le ocurrió la buena idea en aquella época de no solo vender libros en las librerías, sino en los kioscos de diarios de todo el país. Y eso hizo que en este caso, sobre todo este libro, Informe sobre los visitantes extraterrestres y sus naves voladoras, tuviera 4 ediciones. Realmente para el joven que yo era, cada 6 meses una visión un cheque, importantísima. Una maravilla. Una visión importantísima del negocio. Sí. La editorial Rodolfo Alonso fue pionera en muchas cosas. Estamos hablando de medio siglo atrás. Claro, sí, por supuesto. Ya que estamos, Doc, empiezo por ese lado, porque también tiene que ver, la temática un poco tiene que ver también con este nuevo libro, del cual vamos a adentrarnos más, por supuesto. Claro. En aquellos años, ya que estamos por allá, sí, me parece que era más difícil creer en vida extraterrestre. Hoy en día quizás estamos más como... Me da la sensación, quizás estoy equivocado, pero como que hoy en día estamos más como, sí, mirá, puede ser que si Dios existe o que no existe, o que si venimos de acá o de allá, pero ellos están seguramente. Pero hace 50, como dice usted, 50 años, no sé, yo cito las mismas palabras que usted, pero sí, hace un tiempo atrás, para esa anécdota que usted contaba, no era tan certero eso. Sí, obviamente que había, sí se los veía, de hecho usted por algo lo escribía, pero no era como tan voz populi, ¿no? Bueno, vos fijate que en el siglo XX el tema de lo que ahora llamamos ovnis, o más precisamente en el lenguaje técnico, fenómenos aéreos inusuales, bueno, todo esto había comenzado un 24 de junio de 1947, cuando un aviador civil norteamericano, estando a poco de aterrizar en su avioneta en el aeropuerto de Washington, ve una flotilla de algo que, asombrado, una flotilla de algo que se movía inteligentemente, no eran nubes, no era una bandada de pájaros, claramente eran objetos, y avisa de esto
a la torre del aeropuerto de Washington, que a su vez con el radar captan que efectivamente esos objetos están. Cuando a Kenneth Arnold le preguntan qué es lo que vio, él dice flying saucer, que fue traducido al castellano como plato volador. Claro. Ahí comienza la historia en el siglo XX, ese 24 de junio de 1947. Luego, lo de plato volador sonaba, o flying saucer, sonaba medio ridículo, entonces se utilizó la sigla UFO, Unidentified Flying Object en inglés, objeto volador no identificado en castellano. Y a partir de ahí esto empieza a tomar cada vez más interés. Aparecen películas de ficción, pero aparecen los primeros libros sobre investigación del tema. Seguía siendo una cosa reservada a un grupo en particular que tenía interés en estas cosas raras que se ven en el cielo. Hoy en día, tal como vos decís, es algo que podés salir a la calle y más de uno te dice, ¿cómo no va a haber? No vamos a ser nosotros los únicos en el universo. Claro. Doc, ¿y su padre qué decía, o su madre al respecto? Porque si encima, si le agregamos, como decía usted, con esto no vas a hacer diferencia económica, con esto no vas a hacer plata, seguramente te decía. De esto no te vas a cagar de hambre o algo así, como decían algunos padres nuestros también, ¿no? Pero más allá de eso, si le agregamos que el contenido de esos primeros libros eran temas que no se trataban tanto, ¿cuál era la opinión de sus padres? De mi padre, concretamente, la que vos estás diciendo. Decía, bueno, Antonito se entretiene con esto, claro, pero va a tener que conseguir un trabajo. Ahora bien, pasaba lo siguiente. En los medios de difusión masiva, el tema interesaba. Claro. Recuerdo que ya cuando yo saqué estos libros, ya hacía 3 años, yo empecé, ni bien terminé la secundaria a los 17 años, dije, tengo que hablar de esto. En esa época, recién Radio del Plata, comenzaba a ser Radio del Plata con su edificio en la avenida Santa Fe, sí. Un viejo edificio, y ahí empezó el primer programa periodístico musical que iba desde la medianoche hasta la madrugada. El programa se llamó El Callejero, el periodista era Víctor Sueiro, el locutor Julio Lagos. Y a mí se me ocurrió que una forma de poder llegar yo a los medios, todavía no había publicado ningún diario, ninguna revista, ningún libro, pero ya daba conferencias en algunos lugares, conferencias de entrada paga, y venían 10, 15, 20 personas. Así que una noche me plantifiqué 1 hora antes de que empezara el programa en la puerta de Radio del Plata, hasta que llegara Víctor Sueiro. Cuando vi que llegaba ahí, Víctor, me abalancé, le empecé a hablar. Le debo haber resultado muy gracioso, porque llegamos hasta la puerta de la radio, y entonces me dice, vení, pasá, así te muestro cómo es esto. Bueno, eso dio lugar a una larga amistad que tuve con Sueiro hasta que falleció. Él fue editor de 2 libros míos que publicó Editorial Planeta, pero bueno, eso ya mucho más avanzado. Pero haciendo esto, un buen día se me ocurrió que al que tenía que ir a ver era a Nicolás Pipo Mancera, que hacía los sábados circulares de Mancera, sí. Que después se fue de Canal 13, se fue al Canal 11 a hacer La Noche de Mancera, domingo a la noche. Ahí fui también. Hablé con los productores, ya tenía algunos libros. Bueno, los convencí de que me dieran 5 minutos de entrevista con Mancera ahí en su equipo de producción. 5 minutos que hablé con Mancera, me dijo el domingo que viene, que ya estaba en Canal 11, el domingo que viene vos venís a hablar de platos voladores. Y ahí me di cuenta, dije, si voy a hablar al programa de Mancera, le pido que al terminar me deje decir, mañana lunes doy una conferencia en tal lado. Terminé alquilando el Teatro Santa María del Buen Aire, que está en la calle Montevideo 842, que tiene 320 localidades. Todo esto para explicar lo que me preguntaste de mi padre. Sí, sí. Y le regalé una entrada a mi padre, fila 1 al medio.
Cuando advirtió que se llenó la sala y que toda esa gente había pagado una entrada, al terminar, felicidad. La gente me aplaudió, yo me fui del escenario, mi padre se levantó. Es mi hijo. Y toda la gente pero que es su hijo, qué barbaridad, es tan joven, mire lo que hace. Estaba chocho mi padre. Pero qué lindo, ¿no? Pero Qué sí, lindo, me ¿no? acuerdo. Poder haber dado esa alegría a su padre y que él sienta esa alegría y orgullo por su hijo, ¿no? Sí, fue así. Sí. Doc, ¿qué hay detrás de los ovnis? Más allá de este trabajo, que es lo que debe contener un poco en base a la pregunta que le estoy haciendo y es el mismo título del libro. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Bueno, precisamente la mitad del libro está dedicada a buscar dar respuesta al título de tapa. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Y hay unas cuantas cosas, pero lo que más me interesa señalar es todo el secretismo que los gobiernos, ciertas fuerzas armadas, ciertos grupos de investigación tienen en relación al fenómeno ovni. Yo les voy a contar lo que me dijo un testigo muy calificado para hablar de esto, que falleció recientemente. Un señor de nombre Edgar Mitchell. Por ahí les suena Edgar Mitchell. Edgar Mitchell es nada más que el 6º hombre que pisó la Luna. Sí. Miembro del Apolo 14. Sí. Yo tuve la oportunidad para buscar la respuesta a esto de qué hay detrás de los ovnis. He podido hablar con astronautas, con cosmonautas, con aviadores, con radaristas, con astrónomos, con astrofísicos, pero me parece interesante qué me dijo el 6º hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14. Tuvimos un largo encuentro privado, está todo grabado. Una tarde de domingo tomando té, él, yo, una traductora para que no hubiera error en lo que estábamos diciendo, y se grabó todo. Y Mitchell categóricamente me dice: vea Las Heras, lo primero que tiene que tener en cuenta usted es, hay organismos, empresas transnacionales que lo que buscan es información sobre cómo funcionan estas máquinas, qué características tecnológicas tienen, avanzadísimas en relación a lo nuestro. ¿Para qué? Para copiar estos modelos y después venderlos, ganar las licitaciones internacionales, etc. Y esos son, me sigue diciendo Edgar Mitchell, los que todavía hoy buscan desacreditar a los testigos de observaciones de vehículos extraterrestres dirigidos y desacreditar a los investigadores. Porque atrás de esto lo que hay es un gran negocio. Porque estos vehículos extraterrestres dirigidos existen, vienen a la Tierra desde tiempos remotos y en más de una ocasión, como no dejan de ser entidades inteligentes, pero no son dioses ni divinidades perfectas, más de una vez alguno de estos aparatos se ha estrellado en la Tierra. Claro. Y ahí van a buscar restos de todo esto para ver cómo se puede copiar esa tecnología. Bueno, este es uno de los temas que busco responder en qué hay detrás de los ovnis. Loco, más allá de que el libro incluye investigaciones sobre apariciones de ovnis, por ejemplo, aquí en América, ya en la época de la llegada de los españoles. Sí, igualmente, sí. A ver, como decíamos en un principio, ¿no? Hoy en día la gente está, inclusive los medios de comunicación, ya están más abiertos a este juego o a esta realidad, como quieran tomarlo, según quien lo tome. Y la verdad es que puede ser tanto verídico como no verídico, pero a mí me pasa que elijo creer que en cuadros, en pinturas de épocas, sí. En las que muy poca gente podía escribir o pintar, ya habían retratados ovnis. Después es convencerse, es investigar, es decir, ¿es cierto, no es cierto? Bueno, cada uno lo verá. Pero que existir, existen. Y existieron desde siempre. Eso no hay ninguna duda. Lo incorporo a Augusto para hacer alguna pregunta, doctor. Acá tenemos, hola Antonio.
bueno, tenemos la gacetilla y acá hay una pregunta que te quería hacer, Antonio. Sí. ¿Cuál es su origen y por qué vendrían a nuestro planeta? Interesante. Primero, a la pregunta ¿cuál es su origen? Yo digo, y lo digo en el libro también, no vamos a pensar que son entidades inteligentes extraterrestres que a lo largo de miles de años o quizás más son las mismas que vienen del mismo planeta. Claro. En un momento en el libro le digo al lector, quizás en este momento que usted está leyendo este libro, en este momento por primera vez está llegando al sistema solar, no solo a la Tierra, al sistema solar primero, alguna nave que viene de un mundo con una humanidad que nunca había llegado a esta zona. Claro. Si lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, por eso la variedad de testimonios que hay en lo que llamamos encuentros del tercer tipo, es decir, cuando un humano es testigo de la presencia de estas entidades extraterrestres acá en la Tierra. Entonces, uno describe un ser bajito, de cabeza extraordinariamente grande, el otro un delgado, alto, el otro uno demasiado parecido a nosotros. Claro, porque no vienen de una misma procedencia, de un mismo planeta. Ahora, fíjense que el año pasado, nada menos que en el Congreso de los Estados Unidos, se hicieron varias jornadas donde distintos investigadores científicos expusieron a los congresistas norteamericanos sobre estas presencias. Y uno de los técnicos que expuso llegó a decir algo más, que yo no lo descarto, al contrario, me parece muy entendible. Este especialista, y hablándole a los congresistas de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, les dice, miren, no nos llame la atención que algunos de estos que se están describiendo sean humanos del futuro, de nuestra humanidad, del futuro, que han podido idear la máquina del tiempo y son historiadores que vienen al pasado para ver realmente cómo ocurrió la historia. Por eso algunas de las descripciones hablan de seres demasiado parecidos a nosotros. No lo dice Antonio Las Heras esto, yo estoy de acuerdo, pero digo, no lo dije yo. Se dijo hace pocos meses en el Congreso de los Estados Unidos. Y te repregunto, Antonio, ¿vos crees que ellos son los agresivos o nosotros somos los agresivos? Porque existe el mito social de que los ovnis van a venir a invadirnos y ya sabemos el resto de la historia. En el único lugar donde está constatado que los vehículos extraterrestres traen gente que viene a destruirnos, a hacernos daño, a querer eliminar la humanidad, es en las películas y en las novelas de ficción. En la realidad esto no ha ocurrido nunca. Ahora, fíjate vos que todo lo que está implícito en tu pregunta, y que es lo que más de una vez escuchamos, me pasa en las conferencias también, es vendrán a invadirnos, vendrán a sacarnos. Y si no, la otra opción es que me digan, pero doctor Las Heras, si vienen acá, ¿por qué no se contactan con nosotros? Todo lo que nos podrían enseñar. Es decir, todo está armado en términos de nuestro egocentrismo. Si vienen a esto que es menos que un granito de arena en el universo, que es el planeta Tierra es menos que un granito de arena en el universo, vienen acá es para sacarnos algo. Y si vienen y no es para sacarnos, que nos den. Esto, muy humano. Tal cual, tal cual. Humano en decadencia. No hay nada de eso. Es más, a la pregunta que ahora alguien que nos está escuchando puede hacerse, bueno, pero entonces si vienen, ¿para qué cuerno vienen? Sí. Están haciendo lo mismo que aquí nuestra humanidad, en antropología, en ciencias humanísticas. Esto se llama, y cualquiera que haya estudiado metodología y la investigación científica en ciencias humanísticas, conoce que esto se llama observación no participante. Un grupo de antropólogos va a estudiar a una comunidad que vive en el Amazonas y que todavía vive de la caza y de la pesca. Bueno, no va a esa comunidad a decirle, usa el celular, encienda fuego con el encendedor, vea que... No.
va, estudia, investiga y no interfiere. No todo es como, Eso es lo que está como las pasando. colonizaciones pasadas, es decir, no siempre tiene que ser así, debe ser así. Hay otras alternativas, no es que porque vamos a conocer un lugar tenemos que invadirlo y tenemos... El ser humano tiene esas características, como dice usted, destructivas o autodestructivas, pero no siempre tiene que ser así. Doc, a mí la verdad es que se me llena de preguntas, para ser claro y conciso, pero tampoco lo vamos a retener tanto tiempo. Le digo, una era una de las preguntas era la que dijo Augusto, pero ¿usted nunca ha vivido un contacto? Entiendo que está clarísimo lo que usted dice de las corporaciones, de las organizaciones. Entiendo, quiero creer que inclusive hay grupos masónicos en el mundo que son parte de que estas organizaciones forman parte, que también ocultan o quieren, Pero usted no ha tenido contacto. Yo siempre digo que ustedes, los que veo en la tele, o a usted que lo veo acá, ya lo veré cara a cara en algún momento, pero le puedo hablar, es argentino, es nuestro. ¿Por qué no tienen ese contacto? Si ustedes son los que saben. Bueno, si es que no lo tuvo, ¿no? Sería, de alguna manera sería suponer que porque uno investiga ese tema, se nos van a venir a presentar. Claro. De todos modos, yo tuve 2 observaciones de lo que ya no llamo ovni, sino realmente vehículo extraterrestre dirigido. Es decir, en 2 casos distintos, separados por muchos años de diferencia, uno cerca de San Pablo, en las afueras de San Pablo, Brasil, y otro caso aquí en la provincia de Buenos Aires, cerca de el río Luján, donde el río Luján pasa sobre la ruta, una zona que se llama Loma Verde. En ambos casos lo que vi fue un objeto aparentemente macizo, metálico, que reflejaba la luz del sol. En el segundo caso, en el primer caso fue de noche, era iluminado el objeto, y que te das cuenta claramente que es algo que se está manejando de manera inteligente, a baja altitud dentro de la atmósfera, lo que se llama un encuentro del primer tipo, observar algo. Eso me ha pasado 2 veces en mi vida, pero no hay ninguna relación que diga que porque uno investiga el tema van a aterrizar acá en la terraza de mi casa. Me imagino que por ser escritor de los casos estaría más que predispuesto a ese encuentro, ¿no? De poder suscitarse. Yo estoy predispuesto a que se aterriza y me dejan, me meto al interior del vehículo. Por eso. Claro. Tal cual. Agus, ¿querés preguntar algo más? Sí, yo quería ir tal vez un poco más específico, no sé cómo venimos de tiempo como para preguntarle. Lo justo. Sobre el caso Roswell, que como tenemos de público conocimiento, es un ovni que se estrelló contra, o por lo menos un objeto. Uno de los tantos. Uno de los tantos que se estrelló contra un granero. ¿Usted qué información tiene? Si puede ampliar esto. Información tengo bastante, tanto es así que hay un libro mío, El incidente Roswell, publicado en Estados Unidos. Mira. Una edición castellana publicada en Estados Unidos para el público de habla castellana también. Un libro que no ha llegado acá a la Argentina. Ahí ya no hablamos de ovni, obviamente. Ahí lo que yo señalo es que se trató de un vehículo extraterrestre dirigido. Claro. Son las 3 cosas concretas que sabemos. Vehículo porque era un medio de transporte, extraterrestre porque no fue hecho acá en la Tierra, y dirigido porque había una intencionalidad inteligente. Ahora, lo que sí queda en duda, después de toda la investigación que hice, otros investigadores coinciden en esto que voy a decir yo, es si realmente adentro del objeto venían entidades biológicas inteligentes no humanas. Porque aparentemente, esto no está del todo confirmado, aparentemente se extrajeron 2 o 3 cadáveres en la zona del accidente, 2 o 3 cadáveres de seres humanoides, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores, pero que no eran seres humanos. Eso no está 100% comprobado. Lo que sí está 100% comprobado, que allí cayó un objeto
entiendo que hace poco la Fuerza Aérea Norteamericana dijo que en realidad era un globo aerostático secreto de investigación. Sí, tal cual, como ahora los chinos. Por supuesto. Pero resulta que los restos de ese supuesto globo de investigación militar, etcétera, son restos metálicos que tienen una aleación de elementos conocidos en la Tierra, pero con una combinación aleatoria tal que ningún equipo conocido de aquella época en la Tierra, ninguna industria podía hacerlo. Tal cual. Claramente es algo de otra humanidad con un desarrollo superior. Doc, con esto lo despido, con dos cositas. Una, ¿hay que creer todo lo que se ve o se oye con respecto al tema? A mí lo que en estos temas me suena mal es la palabra creer. Porque creer es creer en Dios, en el demonio, en los ángeles. Creer tiene que ver con lo teológico. Aquí no se trata de creer, aquí se trata de preguntarse, ¿hay evidencias o no? Claro. Si hay evidencia, lo que yo he buscado poner acá en el libro que hay detrás de los ovnis es eso. Es decir, a ver, ¿qué conocemos concretamente? ¿Qué se sabe? Porque si no, si lo reducimos a una cuestión de creencia, nunca entramos en el campo en que hay que trabajar, que es el campo científico. Claro, la certeza. ¿Hay evidencias? Sí. ¿Hay evidencias abundantes? Sí. Las hay no solo en todo el mundo, las hay hasta desde la más remota antigüedad, como dijeron ustedes al comienzo de la entrevista. Doc, lo último, ¿cómo seguimos su libro? ¿Cómo nos hacemos de él? ¿Cómo podemos contactarlo a usted? Si quiere decir alguna vía de comunicación o en un canal de venta. Con todo gusto. Tanto mi libro que hay detrás de los ovnis como los demás libros que he publicado recientemente lo pueden adquirir por Mercado Libre. Bien. No están en las librerías por un tema que en otra entrevista, bien, eso ya tiene que ver con bien, el campo profesional, no están en las librerías, sí, bueno, en Mercado Libre. Y me pueden seguir, sea justamente porque les interese la compra de los libros o de los cursos que estamos haciendo a distancia, estas investigaciones, todo esto. Bueno, mi mail, el teléfono, todo, está en mi página web que es www.antoniolaseras.com. Yo los invito a que visiten antoniolaseras.com, ahí van a encontrar todo lo que necesiten de lo que estamos hablando y de los temas de los que me estoy ocupando. Doc, antoniolaseras.com. La próxima lo esperamos en el estudio, invitamos el desayuno nosotros y charlamos mucho más tiempo y distendidos también. Lo vamos a coordinar y lo hacemos, con todo gusto. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el tiempo que siempre nos ha brindado a nosotros y espero nos siga brindando. Un abrazo muy grande. Con todo gusto. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo. Lo mismo para usted.